Vamos a ver cómo está el IBEX 35, cómo está la renta variable europea. Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, queríamos analizar, gracias por estar unos ratito con nosotros contándonos cómo es la jornada. ¿Cómo ves este 23 de septiembre después de la FED, después de esos datos de Evergrande? ¿Cómo está la renta variable europea y qué fotografía tienes tú delante? Bueno, la verdad es que más allá de lo que pueda estar pasando hoy, creo que ayer ya incluso al cierre europeo, pues las expectativas del mercado eran mucho mejores que las del lunes. El lunes, cuando abrimos, hemos visto momentos delicados desde un punto de vista técnico y la posibilidad de tener una corrección seria ha estado sobre la mesa. Luego la reacción del mercado, una vez más, como ya sucedía en julio, donde tuvimos eventos parecidos, la verdad es que ha sido contundente y aleja claramente este riesgo, al menos en el muy corto plazo, y ofrece nuevas referencias que, en el caso de ser vulneradas, pues nos volverían a situar en la misma situación. Mientras no las perdamos, no hay problema. Yo pienso que esto es bueno porque el mercado define niveles mucho más razonables en tendencia para de alguna manera, pues ajustar las carteras a esos eventos. Si te parece, vamos a ver unos charts para ilustrarlo un poquito. Yo creo que es lo mejor y se ve muy claro. En el caso del DAX, sobre todo, lo podemos ver fantásticamente. Si nos fijamos en julio, el mercado alemán, también sucede con el Eurostoxx 50, pero con el Stoxx 600, si los ponemos juntos, veremos que al final el comportamiento del mercado, como casi siempre, pues es muy parecido, hay una alta correlación entre activos. Podemos ver la ruptura de soporte horizontal que tiene el mercado, que a su vez suponía dejarse pues lo que los técnicos llaman línea de tendencia. Este tipo de patrones muchas veces te están advirtiendo de que tienes un deterioro y que entras en un mercado pues que como mínimo pierde momentum y que podría tener una reacción bajista importante, incluso entrar en un mercado bajista de orden superior. ¿Qué hace el mercado en julio? Pues revierte muy fácilmente, en 2 sesiones se viene arriba y en la tercera sesión pues cierra completamente este hueco que dejamos para perder el soporte. Es decir, hay una sesión muy violenta y luego una recuperación con la misma intensidad y con rapidez. Nosotros en Black Bear, precisamente el martes, escribíamos a la gente y decíamos susto o muerte, reacciona ya o vamos a tener un problema. El mercado ha hecho, si nos fijamos aquí, pues algo muy parecido. En el caso del Stoxx 600 se ve muy bien. Ruptura, el viernes cerramos por debajo, apertura a la baja, el DAX ya había cerrado hace unos días un poco por debajo de sus niveles, pero no con claridad, no con contundencia en cierre, porque como podemos ver aquí, pues en los cierres prácticamente estos niveles se salvaban. Y es el viernes cuando sí tenemos ya esa vela negra que te dice vas a tener corrección a corto plazo. La corrección lleva al DAX hasta el primer soporte horizontal, es decir, a la primera referencia más allá del corto plazo, ya en un corto medio plazo, y sobre ese nivel estamos viendo una reestructuración general que ayer al cierre ya permitía que esos gaps que dejábamos el lunes de alguna manera desaparecieran, porque el mercado era capaz de cerrar por encima de los gaps, no solo cubrirlos, sino cerrarlos. Esto pasaba en casi todos los índices europeos ayer y donde no ha sucedido es en el mercado americano. Y es ahí donde de alguna manera pues tendremos que mirar como siempre y es también cierto que el mercado americano no había deteriorado en la misma proporción o con la misma claridad que el mercado europeo. Podemos ver, este es el futuro del S&P 500, como en la jornada del lunes el mercado corrige, se mueve por debajo de su mínimo previo, pero al cierre se mantiene por encima de su máximo previo. Y si en vez de tomar el S&P 500 tomamos el Nasdaq, que es la parte pues, que podemos considerar líder de lo que es el proceso, podemos ver que el mercado no llega ni siquiera a romper su primer mínimo, con lo cual las estructuras, digamos, de orden más allá del muy corto plazo, que habían sido rotas hace un par de semanas, es decir, ya hace un par de semanas el mercado americano te habla de que puede corregir, aquí deja un primer doble techo pequeño, pero en una zona de resistencia importante, como es este nivel ascendente, y aquí tienes la idea de que el mercado puede entrar en corrección hacia la zona de primeros soportes. Eso es un movimiento de muy corto plazo, ya está, ha sucedido, y ahora el mercado debe evaluar estos niveles y es cierto que si nos vamos hacia arriba, no cerramos estos huecos en el caso americano, tendremos el riesgo abierto y en el caso de recaída podríamos ver una formación ya más amplia tipo cabeza y hombros en una zona de resistencia importante. Lo mismo sucedería en el caso del S&P. Si volvemos a caer y marcamos nuevos mínimos descendentes,
tendremos una formación de tipo cabeza y hombros, que es algo que en principio a los analistas técnicos no nos gusta ver, sobre todo en niveles de muy grande resistencia. Yo creo que ahí hay que sacar la vista un poco del corto plazo, a lo mejor analizar en el proceso muy de fondo. Vamos a cambiar la escala para que eso tenga sentido, porque una escala lineal no tiene ningún sentido, es algo que deberíamos prohibir. Los software de análisis técnico deberían tenerlas prohibidas para que no pasen estas cosas. Si tomamos esa resistencia de muy largo plazo, en el caso del S&P nos podemos encontrar con que estamos muy cerca de encontrar esa gran resistencia de muy largo plazo que presenta el mercado. Este es el futuro del S&P 500 y eso provoca cierta distorsión. Si en lugar del S&P 500 futuro, que tampoco deberíamos utilizar para analizar a largo plazo, tomamos un índice S&P 500 con dividendo ajustado, veremos que no hay problema a la hora de visualizar esa resistencia, trazarla bien y darnos cuenta de que nos hemos acercado mucho. Esta es una gran zona de resistencia, estaría en pie desde el año 2010 y es de verdad algo que me parecería fuera de lo común que fuéramos capaces de superar. Con lo cual, todo lo que es acercarse aquí, pues es llegar a un área de verdad muy exigente en el largo plazo desde el punto de vista técnico, y todo lo que pase cerca, vamos a ver qué tipo de vela tenemos en cierre mensual, nos falta una semana, pues todo lo que pase aquí yo diría que tiene importancia más en el corto plazo. Entonces, cualquier cosa que después podamos ver en corto plazo, es decir, si yo veo aquí un patrón de cabeza y hombros, es mucho más grave que si lo veo aquí abajo. Porque aquí abajo estoy muy lejos de la zona de resistencias y aquí ya estoy muy cerca, ya prácticamente podría decir que la he conseguido. ¿Qué otra cosa destacaría? Y ya podemos pasar, si quieres, a otras preguntas que no tengan que ver con los índices, que me parece que en este momento están francamente interesantes. Pues lo que ha pasado con la volatilidad. Si tomamos el VXN, por ejemplo, podemos ver claramente que el lunes intentábamos romper una resistencia muy fuerte. Lo hacíamos en un movimiento que en cierres pues quedaba muy lejos de la resistencia, del máximo intradiario, y por tanto que generaba cierta duda. Fíjate cómo ayer, aunque los índices americanos no suben consistentemente, salvo en el caso del Russell 2000, la volatilidad prácticamente sí recupera todo y está casi a punto de cerrar ese hueco. El índice S&P está lejos de cerrarlo, pero el VXN, la volatilidad de Nasdaq, quiero decir, los dos están muy cerca de cerrarlo. El VIX prácticamente lo hace, lo cubre completamente. Lo que había hecho el VIX, que no el VXN, perdona, que esto es un CFD que no nos vale. Ahora no sé por qué esto no nos lo da bien. Para el muy corto plazo nos va a valer este CFD. Para un proceso mayor vuelve a pasar lo mismo. Los derivados son problemáticos porque tienen huecos y vencimientos que hacen que no se vean cosas como que este movimiento de aquí en realidad llega aquí arriba. Si tomamos un VIX contado, veremos que el VIX ha llegado a su resistencia más en medio plazo, ¿no? O en corto o medio plazo, y que ahí tuvimos esta vela de ida y vuelta que no fue capaz de romper esos niveles. Fíjate cómo ayer prácticamente cierra el gap, aunque el S&P, volvemos a él, no se acerca a ese gap. Esto es algo bueno, es decir, la volatilidad está tomando un poco el camino que debe. En zonas de resistencias se ha vuelto rápidamente a la baja, y eso es favorable. Es decir, ver este tipo de ataques a zonas de soporte con rupturas de volatilidad le da fiabilidad a la ruptura de las referencias que apoyan al lado alcista del mercado, y si somos capaces de mantenernos por encima de ellas y además la volatilidad se relaja claramente, pues eso es favorable. Es de alguna manera un evento muy parecido al que, como te decía antes, tuvimos en julio en renta variable europea, y que al final pues no nos ha llevado a ninguna parte, es decir, nos mantiene más o menos en lateral. Y lo que nos da es un mercado pues que pierde momentum. A mí, honestamente, esta forma de recuperar así con tantos huecos, como podemos verla muy claramente en el DAX, no me gusta. Es decir, creo que no es la forma más saludable. Está bien hacerlo en una sesión, pero luego lo suyo es dejar un movimiento más limpio, pues un hueco, otro hueco, otro hueco. Bueno, preferiría no dejar tantos gaps porque el mercado tiende a cubrirlos, y a lo mejor en estas situaciones, y a lo mejor es una idea de que efectivamente lo que tenemos es un mercado que está muy lateral. Es decir, que no es un mercado del que quepa esperar ya demasiado, en línea con esa gran resistencia de largo plazo que te mostraba en gráficos mensuales del S&P 500, que nos invita a considerar la posibilidad de que estemos alcanzando el cenit de un proceso. No te diré que el que viene ni mucho menos desde 2011, aunque la resistencia tiene que ver desde 2009, aunque la resistencia tiene que ver con todo ese proceso, pero sí con la idea de que el rally que empieza en marzo de 2020 pues podría estar en su fase, yo diría, terminal. Y eso es algo que además apoyan
muy claramente desde hace muchos meses cuestiones como el sentimiento inversor e incluso el precio de mercado. Es decir, en el rally de los últimos 12 meses, si nosotros en vez de tomar índices por capitalización o índices como el Dow Industrial muy selectivos, tomásemos cuestiones como un Russell 2000, que también es capitalizado, veríamos un lateral muy grande. Si tomásemos un índice que no ponderase más que por valor, ni siquiera por otras referencias, ni por precio, ni por capitalización, sino que todos los valores pues ponderasen lo mismo en el mercado americano, veríamos que este año el mercado americano está cayendo en torno al 16, 17, 18%, tanto en el caso del NYSE como en el caso del Nasdaq. Si tomas todos los valores y les das el mismo peso. Si no haces eso, que no es algo que haya que hacer, porque al final un mercado o un índice, si se caracteriza por algo es porque es darwinista, favorece lo bueno y penaliza lo menos bueno o lo que tiene menos éxito. Pero sí que es verdad que nos da una idea de que ese mercado de conjunto que tuvimos desde marzo, de marzo de 2000 hasta principios de este año, ya no es un mercado que está a pie. Es decir, tenemos un mercado en el que tira a los grandes, tira una parte selecta, y eso pues son fenómenos que se dan en las partes finales de los mercados, aunque sean mercados de medio plazo. Y, por ejemplo, si en lugar de verlo de una forma tan sofisticada, viéramos el comportamiento Dow Industrial, Dow Transportes, veremos que el Dow de Transportes hace muchos meses que está creciente. Y, de hecho, en el rally de estos días, de esta semana, después de la corrección del lunes, el Russell ni siquiera ha sido capaz de moverse al alza. Y el Russell está sobre su media de 200 sesiones, como también estuvo el Russell 2000, que lo está pasando mal. El Russell ha reaccionado, el Transportes no. Si el transporte sigue cayendo, vamos a tener un mercado claramente pues con contradicciones. Esto empieza a ser problemático. Este fenómeno de caída del transportes con máximos de mercado no es algo que hayamos visto en ningún momento desde marzo de 2020, y sin embargo es un fenómeno que tuvimos durante muchos meses antes del crash pues que puso sobre la mesa el COVID, pero que no en vano escondía situaciones problemáticas. Es decir, teníamos un industrial subiendo, un Nasdaq subiendo y un transportes, un Russell que no apoyaban. Eso duró muchos meses en aquel caso, la corrección fue muy fuerte, ahora lo vemos desde hace muchas semanas, y si tenemos correcciones, pues este tipo de elementos nos invitan a pensar que esas correcciones pueden tener algo que ver con el fondo del mercado y no ser solamente cosas de corto plazo. Muchísimas gracias, Carlos Doblado, analista de Black Bear Van. Perdona, que no podemos entrar mucho en acciones, no estamos fuera de tiempo. Y merecía la pena ver el mercado. Exacto. Buen día y buen negocio, Carlos. Gracias por darnos esa visión.